proceso para recibir la bendición. Porque hay un proceso para recibir la bendición de Dios. La mayoría de las cosas que se dan en la vida pasan por una etapa llamada proceso. No hay ninguna duda de eso. Casi ninguna de las cosas valiosas, de las cosas importantes que ocurren en nosotros, se van dando por arte de magia, se van dando por casualidad o se van dando de la noche a la mañana. De ninguna manera. La mayoría de las cosas hermosas y preciosas en la vida se dan porque hubo un proceso. Solo por ponerle algunos ejemplos: un buen negocio, una buena empresa, un buen matrimonio, unos buenos hijos, el proyecto de tener una casa, el proyecto de comprar un terreno. Todas las cosas hermosas que se van edificando en la vida se van dando porque hay un proceso en medio de ellas. A veces la bendición de Dios puede llegar a nuestra vida en un momento inesperado y sin necesidad de que nosotros hagamos algo, pero la mayoría de las veces llegan como resultado de un proceso en el cual nosotros hacemos algunas cosas. La regla general en la vida es que las cosas valiosas llegan a través de un proceso, a través de una etapa. La excepción son aquellas cosas que llegaron y que fueron de bendición para nuestra vida y nosotros no hicimos más que poner la mano. Pero eso es la excepción, no es la regla. Por lo general, las cosas buenas requieren un proceso. Y la bendición que Dios quiere derramar sobre nosotros y sobre nuestros hogares también requiere un proceso. La pregunta de esta noche es: ¿cuál debe ser nuestra parte para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestro papel para que podamos ver el bien de Dios en nosotros? Y le quiero leer una escritura. Quiero que vayamos a una escritura que está en el libro de Deuteronomio. Ahí en el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio, en el capítulo 8 y el verso 1 al verso 10. Vamos a leer. Leemos más bien el verso 1, Deuteronomio 8.1. Lo dice de la siguiente manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Está hablando de ese proceso por el cual Dios llevó a lo largo de 40 años al pueblo israelita por el desierto. Y Dios le dice cosas específicas al pueblo. En este caso le dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que les doy hoy. Cuiden de poner en práctica la palabra del Señor. Eso le está diciendo Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque obedecer a nuestro Dios es clave. Si queremos ser bendecidos por la mano del Señor, debemos ser personas obedientes. Porque la obediencia está relacionada con la bendición de Dios. Hay una íntima relación entre ser obediente y recibir la bendición del Señor. La obediencia tiene que ver con una decisión voluntaria que cada uno de nosotros tomamos en nuestro corazón. La obediencia es una decisión. Usted decide ser obediente. Yo decido ser obediente. Es una decisión que está aquí
en el corazón del género humano, también el ser humano puede tomar la decisión de ser rebelde. Es una decisión muy personal. Y Dios decide bendecirnos de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Yo tomo la decisión de ser obediente a mi Dios y Dios toma la decisión de bendecirme. Porque la obediencia atrae la bendición del Señor. Ese es un primer paso que debemos tomar para recibir el bien del Señor. Ser obedientes. No ser perfectos, porque Dios no está esperando que usted y yo seamos perfectos, pero Dios sí está esperando que seamos obedientes. Dios nunca va a demandar que seamos perfectos y no cometamos ninguna equivocación, ningún error, pero Dios sí va a demandar de parte suya y de parte mía que seamos obedientes. Ser perfectos quizás no está en nuestra capacidad, pero ser obedientes sí está en nuestra capacidad. El segundo paso en el proceso de ser bendecido por Dios es que no olvidemos la fidelidad y el propósito de nuestro Padre. No nos olvidemos que hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Usted nunca puede olvidar la fidelidad que Dios ha tenido con usted. En el verso segundo de ese libro de Deuteronomio, capítulo 8, el verso segundo dice de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no sus mandamientos. Te acordarás. Dios le dice al pueblo: ustedes se van a acordar a lo largo de 40 años cómo yo los he traído por el desierto. Y le dice que Dios no los ha traído por el desierto solo por traerlos, sin ningún plan, sin ningún propósito. Al contrario, había un propósito. Y el propósito que Dios tenía con el pueblo era probarlo. Dios quería saber lo que había en el corazón del pueblo. Dios quería darse cuenta si el pueblo iba a obedecer sus mandamientos, iba a guardar sus mandamientos o no los iban a guardar. Todo ocurre con un propósito en nuestra vida. Aún las pruebas y las dificultades ocurren con un propósito de parte del Señor. Hay un plan de parte de Dios. Dios no permite que las cosas no sucedan solo por sucedernos. Dios no sucede que las cosas ocurran en nuestra familia, en nuestra casa, solo por amargarnos la vida. No. Es porque hay un propósito que Dios tiene. Y el propósito del Señor es que Él quiere ver qué hay en nuestro corazón. Él quiere saber si en medio de la prueba vamos a ser obedientes a Él, vamos a guardar sus principios o no los vamos a guardar. Así que debemos recordar su fidelidad a pesar de los tiempos difíciles. Recordar la fidelidad de Dios es importante. Máxime cuando estamos pasando por dificultades. Máxime cuando usted está atravesando tiempos difíciles. Los tiempos difíciles no es para olvidarse de Dios. Los tiempos difíciles tampoco es para que empecemos a quejarnos de Dios. Los tiempos difíciles son para que nosotros recordemos que tenemos un Dios fiel. Para que no nos olvidemos de que hay un Dios que siempre ha mostrado su fidelidad con nosotros. Dios permanece fiel en medio de cualquier situación que nos toque enfrentar. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que en cada una de las situaciones que le suceden a las personas se encuentra involucrado un propósito espiritual de parte de Dios. En toda situación,
en cada circunstancia, en un fracaso, en un éxito, en un error, en un problema, en una dificultad, en cualquier cosa que nos ocurra en la vida, no nos olvidemos que intrínsecamente está involucrado un propósito de parte del cielo, un propósito de parte de Dios. Así que es importante que mantengamos la convicción de expresar: Jehová cumplirá su propósito en mí. El rey David así lo dice en las Sagradas Escrituras: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso significa que usted entiende, yo entiendo que hay un propósito del Señor en todo lo que nos pasa en la vida. Y Jehová quiere cumplir ese propósito. Pero para que el propósito del Señor se cumpla, tenemos que recordar de su fidelidad en nuestra vida. El tercer paso en ese proceso de ser bendecido por el Señor es que recordemos que Él tiene provisión para nosotros. Dios tiene provisión para usted. Dios tiene provisión para mí. Dios tiene provisión para nuestra casa. Dios tiene provisión para nuestro hogar. No importa si en este momento hay algún tipo de escasez. No importa si en este momento los recursos económicos no están muy bien. No importa si nuestras área financiera no está bien. Pero Dios tiene el propósito de suplir. Dios tiene el propósito de proveer. Dios tiene el propósito de provocar que el recurso económico venga a nuestra vida. Eso lo encontramos en el verso 3. Dice la Escritura: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni conocían tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios proveyendo. Cuando dice la Escritura: Jehová te sustentó con maná, comida que tú no conocías y tampoco conocían tus padres. Jehová te sustentó con maná. Significa que Dios se encargará de sustentar nuestra vida. Dios se encargará de sustentar nuestra casa y nuestra familia. Recordar la provisión de Dios en medio de la escasez es determinante. Usted debe creer, y yo debo de creer, que Jehová va a sustentarnos y va a proveernos de lo material, aún en medio de la escasez, aún en medio de la falta de. A pesar de pasar por la aflicción, Dios se encarga de que exista provisión para nuestra vida y para nuestra familia. Había escasez en el desierto, claro que sí. Estaban pasando por dificultades, claro que sí. Pero esos 40 años no faltó el maná, no faltó la carne, no faltó la provisión, no faltó el agua, no faltó la salud de Dios para sus cuerpos. Aún su vestimenta no se envejeció, dice la Escritura. Dios, en otras palabras, amados amigos, Dios se responsabiliza de que ahí donde hay una herida, también exista una venda. Dios se responsabiliza que donde hay dolor, ahí también puede existir el consuelo de Dios. Y Dios se responsabiliza que ahí donde hay escasez puede haber provisión del Señor. Dios no nos deja desamparados. Dios no se olvida de nosotros, aunque estemos pasando por el dolor, aunque estemos pasando por la escasez, aunque estemos pasando por la dificultad. Dios quiere suplir nuestra necesidad material, pero también quiere suplir la necesidad más importante de nuestra vida, que es la necesidad espiritual. Porque la palabra dice que Dios permitió que el pueblo tuviera escasez en el desierto para enseñarles que no solo de pan vivir el hombre.
para enseñarles que no solamente la comida material es importante, para mostrarle al pueblo que no solamente lo material es importante, sino, dice la Escritura, que de toda palabra que sale de la boca de Jehová vive el hombre. Dios quiere que también vivamos por las cosas espirituales. Dios también quiere que las cosas espirituales sean importantes para nosotros. Pero muchas personas viven inmersas en la necesidad material. No les interesa la vida espiritual, no les interesa la bendición de Dios en la parte espiritual, no les interesa. Lo que les interesa es lo material. Hay gente que cree que la vida solo es dinero. Hay gente que cree que la vida solo son cosas materiales. No, no es así. Por lo menos para la mentalidad de Dios no es así. En el corazón de Dios no es así. Aunque en el corazón nuestro sea de esa manera, pero Dios nos enseña. A veces la escasez material viene porque Dios quiere enseñarnos que no estemos pidiendo solamente por lo material, sino que aprendamos a depender del espiritual y que aprendamos, seamos creyentes o no creyentes, tengamos temor de Dios o no lo tengamos, que aprendamos que las cosas espirituales son importantísimas en nuestra vida. Dios le enseñó al pueblo que no solo de pan vivir el hombre, y Dios a nosotros también en las experiencias que vamos pasando por la vida nos va a ir enseñando que no solo de pan viviremos, que no solo tenemos que afligirnos por la comida y por el dinero para pagar la renta y pagar los gastos y para salir con el presupuesto del mes. Yo no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante, pero las cosas espirituales no son menos importantes en nuestra vida. Y en cuarto lugar, el cuarto paso, en ese proceso, en esa etapa de ser bendecidos por nuestro Señor, en ese proceso de recibir la bendición para nuestra familia y para nuestro hogar de parte de Dios, el cuarto paso es: creamos en los milagros de Dios. No perdamos la fe de que Dios obra milagros en nuestra vida. En el verso 4 del mismo libro que estamos leyendo de Deuteronomio, en el mismo capítulo 8, el verso 4 lo dice de esta manera: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios le recuerda al pueblo dos cosas. Dios nos recuerda que ninguno de ellos se hinchó su pie en 40 años. Que la salud de Dios estuvo con ellos, no por una semana, ni por un mes, ni por un año. La salud de Dios estuvo con ellos por 40 años. 40 años. Y eran más de 500,000 de personas. Y el pie de ellos no se hinchó. La salud de Dios estuvo al día con ellos. Y Dios le dice también al pueblo: tu vestido nunca se envejeció. No ocuparon ropas nuevas, porque la misma ropa que usaban no se gastó. A eso se le llama milagro. Dios operó milagros en medio del pueblo cuando estaban en el desierto. Entender y creer en los milagros de Dios en medio de las pruebas puede cambiar nuestra vida. Se lo repito: entender y creer en los milagros de Dios en medio de la prueba puede cambiar nuestra vida. Claro que sí. No importa cuánta maldad existe en el mundo y no importa cuánta indiferencia existe en la sociedad, en todo tiempo debemos confiar en los milagros del Señor. Creer en los milagros de Dios no depende de cómo esté el mundo. Creer en los milagros de Dios no depende de cómo se comporta la sociedad. Hay mucha maldad, puede existir en el mundo, mucha ignorancia, mucha falta de fe puede existir en la sociedad. Eso no cambia la fe suya. Usted no puede perder nunca la fe de que Dios opera milagros. Aunque vivimos rodeados de personas incrédulas que llegan al extremo de burlarse
de los temas espirituales, nuestro corazón debe permanecer a la expectativa de las proezas y de los milagros que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros también. No importa cuánta gente con falta de fe se ponga por delante, lo importante es que usted no pierda la fe y que usted siempre crea que Dios es un Dios de proezas, de maravillas y de milagros también. Hoy en día debemos convertirnos en esos noés y esas noesas que, a pesar de vivir en un mundo pervertido, lleno de maldad y de pecado, su vida de fe y de santidad era un testimonio viviente en medio de una generación maligna y en medio de una generación pervertida. Así era Noé, un hombre temeroso de Dios, que le creía a Dios, y a pesar de estar viviendo en un mundo de mucho pecado, en una sociedad muy pervertida, no perdió la fe y creyó que los milagros de Dios se podían realizar. Así que los hombres y mujeres, tenemos que convertirnos en esos noés. Claro que sí, que a pesar de vivir en un mundo lleno de tanta oscuridad y de justicia, aprendió a hacer luz y a vivir en justicia en toda su manera de vivir. Noé vivía en un mundo de tinieblas y de oscuridad, pero su vida era una antorcha encendida. Noé vivió en un mundo de injusticia, pero él era un hombre justo. Eso significa que no importa cuánta maldad, no importa cuánta oscuridad puede haber en el mundo, usted puede ser luz cada día. Y no importa cuánta injusticia puede haber en esta sociedad, usted puede ser una mujer justa. Usted puede ser un hombre justo, que camina cada día haciendo el bien, que camina cada día creyendo en los milagros del Señor, que camina cada día obedeciendo a su Dios. Y sobre todo que camina recordando la fidelidad y recordando el propósito que Dios tiene en su vida.